Y damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito al coronel Luis Hernández, integrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Buenos días, coronel, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Bueno, después de haberle restado o suspendido esta función al Consejo de la Judicatura Transitorio de poder evaluar a la Corte Nacional, uno de los consejeros que presentó su renuncia, Juan Pablo Albán, pues realizó declaraciones que preocupan, como el afirmar que el sistema judicial todavía continúa politizado y que es mucho lo que falta por hacer. Desde su punto de vista, ¿concuerdan con esta afirmación o creen que podría ser una percepción equivocada? Sí, justamente el mandato del pueblo ecuatoriano fue para que se revisen todos estos organismos de control y obviamente después de 10 años de un totalitarismo se necesita un tiempo considerable para que realmente se dé la estructura que necesita la justicia ecuatoriana, de manera que sea independiente, con jueces probos y que sea administrada no en la coyuntura, sino en las necesidades propias de quien necesita la justicia, que es toda la nación ecuatoriana. Ahora, si bien es cierto, pues ustedes tomaron esa decisión, ellos también argumentaban que no veían quizás como una decisión o una sanción aplicable en base a lo que ha ido pasando, porque se argumentaba que esta suspensión de ellos de evaluar, que es una de las principales funciones que tenían a la Corte Nacional, se da por estos dimes y diretes que surgieron en medio o dentro del Consejo de la Judicatura y que se estaría dejando de lado lo que ellos sí lograron, que era revelar, pues, venta de bancos de preguntas, injerencia en la designación de funcionarios, entre otras cosas. ¿Qué pesó más a la hora de la hora, coronel? Sin duda ellos han hecho su trabajo. Es un trabajo que lo hacían de forma transitoria y lógicamente tomaron acciones importantes, por ejemplo, de tener el concurso de fiscales, que era importante para que realmente se vaya teniendo otra forma de estructurar la justicia. Obviamente, cuando ellos fueron nombrados como transitorios, la idea, la estructura para iniciar lo más rápidamente posible el concurso de los definitivos estaba ahí. Entonces, de alguna manera, se puede decir una especie de coincidencia entre lo que estábamos pensando nosotros en el Consejo, es decir, nombrar ya un definitivo, y al mismo tiempo el hecho de que ellos iban a evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ahí teníamos un hecho que iba a iniciarse y que posiblemente con seguridad no iba a terminarse. Y eso obviamente le quitaba la imparcialidad de que sean, en este caso, los de la Corte Nacional de Justicia evaluados por parte de un solo organismo. Iban a tener dos organismos, unos que empiecen y otros que terminen, lo cual realmente no podía dar inclusive una institucionalidad a la vista inclusive de organismos internacionales que en el caso de una evaluación neutral sobre lo que pasaba en la justicia ecuatoriana hubieran dicho, pero bueno, les evaluaron, pero fueron dos actores los que evaluaron y eso lógicamente le quita sustento a lo que debe ser la objetividad y la independencia en la evaluación de una corte tan importante como la Corte Nacional de Justicia. Pero hay quienes han considerado y lo han hecho público este criterio, que esto de aquí cabe como una renuncia, al pedirles una renuncia entre líneas porque les están quitando la función más importante que era la de evaluar pues a la Corte Nacional de Justicia. Creo que ellos hicieron funciones muy importantes y están haciendo en el tiempo que están en la transición. Pero obviamente el momento en que ya se llamó a concurso, que inclusive fue anterior a la decisión de que suspendan la evaluación, obviamente iba a hacerse que el concurso iba a llegar, la terminación del mismo, al mismo tiempo que estén evaluando a las autoridades del Consejo Nacional de Justicia. Entonces eso iba a crear obviamente una especie de inestabilidad y no iba a crear los objetivos y alcanzar los objetivos que queríamos. Entonces yo creo que lo más saludable para el Ecuador y para la propia institucionalidad, tanto de la Corte Nacional de Justicia como del Consejo de la Judicatura, era justamente suspenderlo. Es así que el presidente de la Judicatura, el doctor Merlo, lo aceptó de una forma muy patriótica, de una forma muy sensata y responsable, el hecho de que era lo más aconsejable realmente suspender. Y puso a disposición del próximo Consejo de la Judicatura todos los mecanismos que hayan ya ellos preparado para una evaluación que tiene que hacerse con el próximo Consejo de la Judicatura. Ahora, coronel, la semana pasada, el miércoles pasado, para ser precisos, presentaron el mandato para la selección de los 9 jueces que deben integrar la Corte Constitucional, corte que está en vacancia desde el 31 de agosto pasado. Y en torno a esto, pues, se analizaron, hay quienes han procedido a
a emitir su criterio en torno a las fases que deben cumplir y los requisitos que se deben cumplir. Obviamente se habla de transparencia, de meritocracia, pero también de considerar esa preparación y esa suma de títulos que debe tener quienes integren las ternas. Y es ahí cuando surge una inquietud. Considerar este aspecto de que quienes tengan más cursos realizados, más títulos, más PhD, etcétera, podría dejar fuera a funcionarios que tienen una trayectoria intachable, que tienen una capacidad proba dentro del ámbito judicial, como consideran algunos juristas que ya han emitido su preocupación ante esto. Sí, indudablemente la Corte Constitucional es el organismo más importante para darle una dirección estratégica a la legalidad y al manejo de la Constitución en el Ecuador. Entonces, que se designe a los 9 mejores ecuatorianos y ecuatorianas es realmente una tarea de todos los ecuatorianos. Estamos haciendo y esforzándonos para que el mandato para el concurso sea lo más objetivo posible y que realmente pueda llevar a que los mejores ecuatorianos lleguen a ese lugar tan importante. Obviamente, la formación profesional, la experiencia profesional, el aspecto de las publicaciones que pueden ejercer durante o han ejercido durante su vida, tiene un puntaje. También ahí se incluye la comparecencia oral, en la cual durante 30 minutos tendrán que exponer ciertos casos a los que podrían verse enfrentados y la forma como ellos actuarían. Obviamente que nosotros vamos a considerar la experiencia es una parte, la experiencia es 20 puntos, la formación profesional es 20 puntos, son 10 puntos del aspecto de publicaciones que hayan realizado y en la parte de la comparecencia oral, lógicamente hemos considerado eso y la evaluación estará en los 50 puntos que faltan. Entonces nosotros hemos hecho el mandato de manera que los mejores ecuatorianos y ecuatorianas probos, de mucha probidad, porque usted puede tener una persona con mucha experiencia, como dijo usted anteriormente, Liz, con mucha experiencia, puede tener una vida de formación profesional también bastante amplia, pero la parte de probidad y la forma como ha ejercido su profesión tal vez no sea la más adecuada. Eso está considerado. Entonces, yo creo que no, los que se sienten que están en condiciones de enfrentarse justamente a las impugnaciones, a la publicidad y que no le tienen miedo de que realmente su vida va a atravesar todos esos obstáculos, deberían presentarse para bien de todos los ecuatorianos. Entonces yo creo que aquellos excelentes profesionales que existen en el Ecuador y que tienen tal vez cierto recelo o no están muy seguros de que su capacidad realmente puede pasar, tienen que saber que existe un concurso que justamente va a atender todos esos aspectos de los valores que tienen que estar realmente innatos y transversalizados en la parte individual como colectiva de la que será la próxima Corte Constitucional del Ecuador. Conversábamos justamente el día viernes con 2 juristas, con Rafael Ollarte, con Roberto Gómez, les pedíamos su criterio en torno a esto y ambos coincidían en que serían estos 20 puntos que podrían jugar en contra en cuanto a la acumulación de títulos, porque claro, ya hay funcionarios que, como usted aquí también lo acaba de reconocer, tienen ya un ejercicio profesional de muchísimos años, con una trayectoria intachable, pero que eso los pone en desventaja quizás contra ese académico que sí, que continúa sumando títulos, que va acumulando cursos, cosa que ellos ya no, porque ya están dedicados desde hace muchos años atrás a un ejercicio profesional. Y es ahí cuando incluso hablaban de la posibilidad de pedir una revisión de este mandato. Sí, justamente, pero hay que considerar ahí, Liz, que son, por ejemplo, la formación profesional, son 20 puntos. La experiencia profesional son 20 puntos, o sea, no hay más. Pero en la parte en que tienen que exponer su capacidad, su probidad, un caso hipotético que sean requeridos en el momento de la comparecencia oral, eso va a tener 50 puntos. Entonces usted puede tener una formación profesional de 20 puntos y no puede salir más de eso, es lo máximo que puede tener. Pero en cambio usted tiene un margen de 50 puntos en la comparecencia oral, donde usted puede justamente exponer y convencer, de acuerdo a sus argumentos, de acuerdo a lo que usted ha hecho en su vida, justamente en este caso a la comisión calificadora. Entonces ahí es donde va a determinarse realmente el futuro de la persona que está siendo calificada. En cambio ya la formación profesional ya tiene una camisa de fuerza, digamos, de 20 puntos, lo mismo la experiencia profesional, y
Son 20 puntos y ya no pueden ir más allá de eso. En cambio, los 50 puntos de la experiencia en cuanto a la exposición oral, eso va a ser, yo creo, determinante, y el margen, como usted ve, es casi la mitad en relación al otro. Ahora, en esta parte de la comparecencia oral, que es la última fase de evaluación, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá una intervención directa y ustedes podrán validar a estos candidatos e incluso descalificarlos. ¿Por qué si hay tanta agilidad para conformar, lo que se requiere es agilidad más bien para conformar la Corte Constitucional, por qué esperar hasta esa última fase para entrar quizás a emitir un criterio y no hacerlo en los pasos previos? Lo que sucede es que en la UNA son puntos que se refieren a su carrera objetiva, ¿no es cierto? A lo que usted ha hecho, usted ha sido un asesor, usted ha publicado un libro, usted ha sido un profesor, usted es un PhD, usted es un máster. Eso es prácticamente ya está dado. Pero en cambio, la parte de la experiencia que usted ha llevado en la vida, usted la va a exponer en 30 minutos. Usted va a exponerse a preguntas que le haga la comisión calificadora y nosotros estaremos como observadores, en las cuales usted tendrá que responder inclusive a cosas que usted tal vez ha hecho en el pasado. No hay que olvidarse también que existe la parte de impugnación. Entonces usted puede tener una gran experiencia profesional, pero usted tiene una impugnación que justamente le hace ver que usted ha cometido errores y que no está idóneo para ser un juez de la Corte Constitucional. Entonces todos esos aspectos tienen que ser recorridos durante este proceso de selección y esperamos que en el momento en que ya se llegue a la determinación de parte de la comisión calificadora y remita el informe al Consejo, tengamos realmente los mejores ecuatorianos y ecuatorianas para ser seleccionados. Estarán como observadores, coronel, pero tendrán voz y voto. No, nosotros no tendremos voto, pero sí nosotros tendremos que recibir el informe final de la comisión calificadora. Y ese informe, lógicamente, nosotros estamos seguros de que será lo mejor que llegue a nuestras manos. Y obviamente, si es que encontramos aspectos que desdicen de lo que debería ser un juez constitucional, que esperemos no suceda, nosotros lógicamente observaremos ese aspecto y lo remitiremos nuestros criterios a la comisión calificadora para que evalúe de tal manera que tengamos jueces, como dije anteriormente, que den la dirección estratégica de la legalidad y la constitucionalidad en el Ecuador, considerando más aún que ellos van a estar 9 años, ellos van a sobrepasar el periodo de 2, 3 presidentes, y es importante que empecemos a construir la institucionalidad que el Ecuador necesita para poder transitar de una forma segura en el manejo jurídico de sus instituciones, de sus leyes, sus reglamentos y su constitución, por supuesto. Si bien es cierto, eso es todo lo que queremos los ecuatorianos. Ahora, también surge una preocupación en cuanto a la conformación de la comisión calificadora. La Constitución establece cómo debe ser integrada, pero ¿cómo tener esa garantía de que esos integrantes, los 2 representantes de cada una de las funciones, cuenten realmente con ese expertise para poder evaluar a cada uno de los miembros que integren las ternas postulantes? Yo creo, y no tengo por qué dudarlo, que los organismos que tienen que seleccionar a los miembros de la comisión calificadora, como también a las ternas, están imbuidos de este deseo nacional, de ese mandato del pueblo ecuatoriano, de contar con los mejores ecuatorianas y ecuatorianas, en este caso en la Corte Constitucional. Nosotros no queremos ni pensar que vayan a haber ternas que no corresponden y no se sintonizan con ese mandato del pueblo ecuatoriano, porque también nosotros, es nuestro deber como Consejo, estar atento al tipo de ternas que nos envían, porque lógicamente las ternas van a someterse a un concurso y sería muy penoso que las ternas de ciertos organismos realmente no respondan a este mandato del pueblo ecuatoriano y a la expectativa de todos los que hacen opinión pública, de los medios de comunicación y de la nación en general. Entonces yo creo que ellos estarán a la altura y no tengo por qué dudarlo que así lo será, porque lo contrario será traicionar ese mandato del cual los ecuatorianos tenemos y tienen tanta esperanza. Ahora, ya para ir concluyendo, no quiero dejar de tocar otro tema en esta entrevista, coronel, y es que faltan menos de 10 días para que el Consejo Nacional Electoral transitorio concluya pues el encargo por 60 días que le dio el Consejo de Participación Ciudadana, y ahí también han surgido ciertas críticas por parte de la veeduría de la democracia, que cuestionan que dentro de este proceso es muy nula la postulación o la participación de miembros de la sociedad, que quienes se han postulado para integrar ese Consejo Nacional pues pertenecen en su mayoría, como en prácticas anteriores, a partidos políticos o movimientos políticos. ¿A qué atribuyen ustedes quizás esta escasa participación de la sociedad?
Es un muy buen punto, Liz. Lo que sucede es que los partidos políticos ya tienen una estructura, están jerarquizados, entonces muchas veces definir una persona que vaya como su delegado, que sea la persona nombrada, es mucho más fácil. Las organizaciones tienen un espectro de accionar mucho más amplio y de alguna manera nosotros, por su propia estructura, tenían que pasar varios filtros, como por ejemplo que la organización esté bien acreditada, que ellos sean acreditados de una organización que tenga todos los documentos en orden. Hubo casos en que presentaron únicamente los documentos en copias simples, pero justamente considerando que eso fue un obstáculo para ellos, nosotros dejamos 2 días más, que fue el jueves anterior y el viernes, para que presenten el resto de documentos que les faltaba. Entonces estamos nosotros haciendo que el proceso realmente pueda otra vez atender esas pequeñas o grandes problemas que tuvieron ellos para presentar los candidatos adecuados y los documentos que se necesitaba para que puedan ser legalmente acreditados. Entonces yo creo que en esta semana, cuando hagamos nuevamente la revisión, una vez que los días anteriores abrimos para que tengan un poco más de tiempo de realmente corregir esos aspectos, tengamos más gente también de las organizaciones de la sociedad como también de las universidades para que sea realmente un concurso que abarque muchas más instituciones y no solamente los partidos políticos. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas al coronel Luis Hernández. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, Liz, gracias.